Hola chicos, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo elaborar diferentes tipos de gráficos utilizando Excel. Excel es muy versátil y permite que podamos diseñar gráficos de diferentes maneras. Yo les voy a enseñar una de las técnicas más usuales que utilizo. Aquí tenemos un ejemplo de asignaturas en los 3 periodos de un curso lectivo y los resultados del promedio de estas asignaturas. Vamos a crear primero un gráfico de columnas. Nos vamos a ir a la pestaña de insertar y aquí vamos a escoger el gráfico que nos interesa. En este caso va a ser el de columnas. Vamos a utilizar unas columnas en 2D. Es importante mencionarles que el gráfico va a aparecer en blanco porque nosotros nos posicionamos en una celda que estaba en blanco y después vamos a ingresar los datos de forma manual, no automática. Vamos a dar clic derecho dentro del área del gráfico y vamos a seleccionar datos. Una vez que tenemos seleccionar datos, lo que queremos hacer en esta primera ocasión es hacer una comparación entre las diferentes notas que se obtuvieron para el primer periodo. Entonces vamos a tomar todos los rangos de las notas del primer periodo. Esa sería la serie 1, pero esa serie, si la vemos así, nos va a aparecer valores de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 de forma automática. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar las diferentes asignaturas para esas etiquetas del eje horizontal. Entonces vamos a irnos aquí donde dice etiquetas del eje horizontal y vamos a seleccionar editar y vamos a tomar los rangos para el rótulo de ese eje. Damos un aceptar y listo. Vamos a seleccionar cerrar y aquí, como pueden ver, ya tenemos la comparación entre las diferentes calificaciones para el primer periodo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cambiarle el título al gráfico donde diga, por ejemplo, calificaciones del primer periodo. Podemos agregar también etiquetas para los diferentes ejes. Eso lo hacemos en diseño donde dice agregar elementos al gráfico. Vamos a agregar etiquetas en los ejes. Vamos a agregar una etiqueta en el eje horizontal primario donde aquí le vamos a poner de nombre asignaturas para que el gráfico se vea mejor. Y también podemos agregarle, de igual, en agregar elementos rápidos del gráfico, podemos agregarle un título en el eje vertical primario donde diga calificaciones. Entonces, esto nos permite que el gráfico quede con muchísima más información y sea más fácil de interpretar y leer. Otras cosas que podemos hacer es seleccionar el gráfico y también hacer un cambio en el diseño. Normalmente los gráficos para asuntos formales se ven mejor o menos colores. Entonces podemos utilizar un gráfico que nos permita ver tanto los valores del eje vertical como los del eje horizontal. También podemos crear un gráfico, pero donde nos permita hacer la comparación de una misma asignatura para varios periodos. Entonces igual nos vamos a posicionar en alguna celda que no tenga información para insertar nosotros de forma manual los datos. En insertar un gráfico de columnas nos va a aparecer en blanco, entonces acá clic derecho sobre el gráfico, vamos a seleccionar datos, vamos a agregar un rango de datos que en este caso sería las 3 notas, por ejemplo en la asignatura de español, y al igual como lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a editar las etiquetas del eje porque no queremos que sea 1, 2, 3, sino que sean el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. Entonces damos a aceptar. Aquí podemos agregar también, si queremos, otra serie de datos. Podemos utilizar, vamos a agregar para ejemplificar otra serie de datos. Vamos a seleccionar entrada de leyenda y aquí vamos a seleccionar, vamos a hacer la comparación entre la asignatura de español y de matemáticas para los 3 periodos. Una vez que seleccionamos los 3 valores de matemáticas, en nombre de la serie nos corresponde poner matemáticas, que sería la asignatura. Y en los valores de la serie, quitamos esto de 1 y seleccionamos los 3 valores de matemáticas. Una vez que tenemos esto listo, seleccionamos aceptar y listo, otra vez aceptar. Muy bien, y aquí, como pueden observar, vamos a tener la comparación para el primer periodo entre español y matemáticas, para el segundo periodo y para el tercer periodo en un mismo gráfico. Es importante que aquí agreguemos leyendas para saber cuál corresponde a matemáticas, qué color, y cuál corresponde a español. Entonces vamos a seleccionar leyendas y vamos a escribir una leyenda a la derecha.
donde una se llame matemáticas y la otra no le habíamos cambiado el nombre, se llamaba serie 1. Entonces, para poderle cambiar el nombre, clic derecho sobre el gráfico, nos vamos aquí igual a seleccionar datos y a este que se llamaba serie 1 le vamos a modificar y le vamos a poner español, dando un doble clic, ¿verdad? Así ya tendría su nombre, español y matemáticas. Aceptar. Inmediatamente va a variar en el gráfico. Muy bien. Vamos a ponerle un título. Doble clic sobre el título o podemos seleccionarlo y comparación entre calificaciones de 2 asignaturas. Normalmente los títulos son cortos, pero este sí requiere de un poco más de información para poder ejecutarlo. Y así es como vamos a elaborar un gráfico comparar 2 o más asignaturas. Les voy a explicar cómo vamos a elaborar un gráfico circular a partir de unos datos que nos son dados. En este caso tenemos diferentes bebidas y la frecuencia de consumo de unos datos que fueron extraídos preguntando a los consumidores. Tenemos la Coca-Cola clásica, la Coca-Cola de dieta, la Pepsi, la Dr. Pepper y la Sprite. Entonces con esos datos vamos a crear un gráfico circular tomando en consideración las frecuencias relativas, porcentuales y una frecuencia acumulada. En este caso podemos utilizar la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual para el gráfico circular. Vamos a seleccionar insertar y de acá el gráfico circular en 3D. Va a aparecer en blanco porque no hemos seleccionado los datos. Podemos dar clic derecho, seleccionar datos o irnos o podemos seleccionar datos desde la barra de herramientas. Vamos a seleccionar datos y en este caso lo que quiero comparar es los valores porcentuales, la frecuencia porcentual de estas bebidas. Ese sería el rango de datos que queremos, ¿verdad? Le vamos a modificar el nombre al rango de datos y le vamos a poner bebidas y también le vamos a editar las etiquetas en el eje horizontal y le vamos a poner cada una de los nombres de esas bebidas. Damos un aceptar y aceptar. Con esto ya se nos crea automáticamente el gráfico. Como pueden observar, tiene, al cambiar los nombres a las etiquetas, abajo nos va a aparecer cada uno de los colores y las bebidas, ¿verdad? Las bebidas de preferencia. A los gráficos circulares es importante, es apropiado agregarles los porcentajes, ¿verdad?, que corresponden. De forma visual podemos ver que el que se consume más es la Coca-Cola clásica, seguido de la Pepsi, y la que menos se consume es la Sprite y la Dr. Pepper, que tienen en este caso el mismo porcentaje con base en un 100%. Esta información también nos permite insertar gráficos de barras. Vamos a irnos a la pestaña de insertar gráficos. Aquí vamos a tener el de columnas y el de barras. Vamos a seleccionar los de barras en 3D. Igual nos va a aparecer en blanco porque estamos posicionados fuera del área del gráfico, pero al hacer clic derecho y seleccionar los datos, es muy fácil que nosotros podamos controlar la información que va a ir dentro del gráfico exclusivamente. Entonces, el rango de los datos, en este caso vamos a hacer una comparación entre las frecuencias, o sea, cuántas personas dijeron que consumieron estas bebidas. Vamos a cambiar las etiquetas de igual forma por los nombres de las bebidas y listo, aceptar. Aquí podemos ver las frecuencias en el eje horizontal y los nombres de las bebidas en el eje vertical. También podemos cambiarle el título al gráfico. Podemos verle frecuencia de consumo y ya teníamos listo un gráfico de barras utilizando la misma información. Espero que esta información que les brindé les sea de utilidad y nos vemos en un próximo video.